muchas gracias por acompañarnos en este acto, que es un acto entrañable, un acto de amistad, de reconocimiento y de gratitud a un compañero, a un amigo, Francisco de Asís González Redondo, profesor de la Facultad de Educación, profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense, y sobre todo lo que queremos destacar con este acto de nombramiento como asturiano electivo en Madrid, pues es la gratitud por toda la amistad personal e institucional, Paco, que has demostrado a lo largo ya de bastantes años. No me atrevo a precisar cuántos porque no lo recuerdo. Al principio llevaba la cuenta de las conferencias, pero después he desistido y sé que son muchísimas conferencias y la verdad extraordinarias, todas ellas con una gran calidad, distinguidas por el rigor, por la investigación, por el conocimiento y algo que te agradecemos muchísimo porque contribuye a dinamizar la vida sociocultural de este Centro Asturiano de Madrid, donde ya sabes que tienes tu casa. Paco, como le conocemos amistosamente, es un hombre polifacético y además, buenas tardes, con muchísima actividad. Algo que yo he destacado en otras ocasiones, pero es difícil de expresar, porque realmente tenemos, por ejemplo, un foro de WhatsApp y Paco casi a diario nos envía información de actos en los que él de un modo u otro tiene un protagonismo. Me quedo corto, pero son exposiciones, es presentación de libros, conferencias y además en muchísimos lugares de España y hasta del extranjero. Esto es algo que realmente llama la atención porque prácticamente a diario. Él es profesor, ahora lo dirá Andrés, como presentador formal, pero es profesor de Historia de la Ciencia en nuestra facultad y bueno, en los últimos años también ha hecho unas investigaciones muy concienzudas sobre datos, sobre hechos y personajes muy relevantes. Estoy pensando, por ejemplo, pues, en Leonardo Torres Quevedo, una figura sobre la que yo creo que pocas personas conocen tanto la vida y la obra de Leonardo Torres Quevedo. Lo han puesto en los libros de texto, en los libros de historia, porque yo creo que antes de Paco, del profesor González Redondo, prácticamente era muchas veces un desconocido, ¿no? En muchos sentidos. De manera que hemos de estar muy agradecidos y a Paco lo asocio también con una figura entrañable, ahora ausente físicamente, pero en nuestro corazón, como es Tino Castro, que recuerdo con qué entusiasmo celebraba siempre sus conferencias, intervenía de un modo u otro, ¿no? Como antes comentábamos informalmente y demás. Paco, por todo ello recibes este título esta tarde de asturiano adoptivo, que la verdad que estamos encantados porque bueno, vienes a incorporarte de una manera formal y cordial, lo cordial es lo relativo al corazón, pues a nuestra asturianía, en la que ya estamos. Y muchas gracias, y por mi parte yo voy a ceder la palabra, creo que siguiendo el protocolo que tenemos, voy a ceder la palabra al presidente adjunto, Andrés Menéndez, que va a glosar de una forma más sistemática tu figura. Así que nada más, muchas gracias y bienvenidos. Perdón. Que bueno, si quieren hacernos alguna foto central, que son las que mejor quedan luego por lo visto, te lo agradecemos. Y que salgamos bien, ya que estamos lo mejor posible. Antes de empezar con Paco, yo no me atrevería a llamarte Paco, ¿no? Sí, por favor. Hasta que me has dicho hoy que te llaman Paco habitualmente los amigos,
Yo quiero ser amigo tuyo, entonces te llamo Paco. Bueno, unas palabras que ha enviado nuestra secretaria general, que no puede estar aquí. Dice: mi más sincera enhorabuena a don Francisco González, con mi agradecimiento por su buena disposición para colaborar siempre con este centro asturiano. Naturalmente, todo esto que ha dicho el presidente es verdad, pero yo no voy a dilatarme en este historial, porque tenemos que ir a cenar a casa, a dormir por lo menos. Esto es muy largo, ¿no? Entonces, yo lo he sintetizado y voy a ir a esto un poco más breve. Si falta algo, me corriges, presidente, y lo añadimos. Don Francisco de Asís González Redondo es licenciado en Ciencias Matemáticas, Universidad de Cantabria, es especialista universitario en Historia de la Matemática, Unión Complutense de Madrid, doctor en Matemáticas de la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Filosofía de la Ciencia, vuelve a la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor titular de Historia de la Ciencia de la Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito y coordinado numerosas publicaciones, así como exposiciones, congresos, conferencias y seminarios en Alemania, España, Italia, México, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. A pesar de lo joven que es, a pesar de lo joven que se le ve y que lo es, lleva muchos años dedicado a la investigación y divulgación de la historia de la ciencia y de la tecnología desde la Universidad Complutense de Madrid, la Asociación Amigos de Cultura Científica, la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, etc. Ha sido galardonado con el Maywood Award del Royal Institute of Navigation del Reino Unido, la medalla de la Universidad Complutense y la medalla de los puntos cardinales de la Federación Española de las Ligas Navales. Es un investigador, educador y divulgador que ha hecho suyas las funciones de la universidad al servicio de la sociedad, y sobre todo los dones que le adornan, es excelente persona. En este Centro Asturiano de Madrid nos ha deleitado con maravillosas conferencias, y por ser tan larga la lista, sin olvidar a la dedicada al ingeniero Leonardo Torres Quevedo, citaré como ejemplo la destinada al centenario de la visita de Albert Einstein a España: ciencia, educación, sociedad y en la Edad de Plata. Y no quiero, porque os voy a marear si suelto aquí todo lo que es este hombre. Pues eso, os lo imagináis. Y llegamos, por mi parte, al momento culminante de la tarde, y es que vamos a asistir a la celebración del bautizo. Le vamos a bautizar como hijo adoptivo de Asturias. Los apellidos se los dan sus padres, pero el nombre, yo como padrino, lo impongo yo. Y yo le impongo el nombre de Francisco de Asís. No sé si os gustará o no os gustará, pero así he decidido que sea. Y vamos a ver. Como Francisco mejor resulta un poco largo de pronunciar, pues todavía lo cortamos más y vamos a utilizar el hipocorístico de Francisco, o sea, Paco. Para los amigos, que aquí los que estamos, creo que somos todos amigos, y yo quiero sumarme a esa liga de tus amistades. Y entonces, bueno, pues te llamaremos Paco. ¿De
acuerdo? Bien, el ser candidato, y hoy se está nombrando ya como hijo adoptivo de Asturias, no es fácil. Es que la persona a la que se le ofrece y se le concede tiene que tener unos merecimientos importantes, tiene que haber aportado cosas válidas, muy válidas, al Centro Asturiano de Madrid. Y Paco lo ha hecho. Paco nos ha ofrecido conferencias magníficas. La citada de Leonardo Torres Quevedo es un ejemplo, ha sido magnífica, y la que ha citado de Albert Einstein fue otra conferencia sensacional. Pero estas fueron tantas y tantas que no me extraña que se te haya propuesto para hijo adoptivo de Asturias. Y sé que vas a ir a Asturias ahora dentro de poco y ya vas como asturiano, ya no vas como un madrileño que visita Asturias, no, ya vas como asturiano a pisar tu tierra adoptiva o adoptante. Pero eso es, que sepas que nosotros aquí estamos muy felices de este hecho, de que hoy se te nombre hijo adoptivo de Asturias. Y sin más, pues tienes aquí el galardón para... Te lo agradezco, Andrés, y como complemento a tus palabras hay que decir, según esta noción ya por muchas personas, que junto a un gran hombre hay una gran mujer, y en ese sentido está aquí su esposa, Estíbaliz, a la que vamos a hacer entrega igualmente de un ramo de flores. Así que... efectivamente, pues leemos que el Centro Asturiano de Madrid ha concedido el título de asturiano adoptivo en Madrid a don Francisco de Asís González Redondo por su valiosa y continuada contribución científica y cultural a este Centro Asturiano de Madrid. Se firma en la fecha de hoy, 10 de diciembre, tanto la secretaria general, Pilar Riesco Menéndez, como un servidor, presidente Valentín Martínez Otero Pérez. Muchas gracias, Paco, y aquí tienes. Sí, nos dice el fotógrafo que nos pongamos para abajo. ¿Ves? Ponte aquí. Bueno, pues con arreglo al protocolo establecido, damos la palabra al nuevo, al flamante asturiano adoptivo, Paco. Adelante. Bueno, pues lo primero de todo, señor presidente, presidente adjunto, muchísimas gracias. Hoy lo que toca, sobre todo, es dar las gracias. Y en realidad estaréis temblando porque habéis visto que aquí hay un PowerPoint. Y entonces estaréis diciendo, capaces de darnos otra conferencia hoy que no toca. No, hoy no toca. Y lo que toca es recordar. Habéis recordado a Tino y yo quiero recordar a don Cosme, a su hija Carmen, recientemente fallecida y muy amiga nuestra, de los dos, y a Miguel Ángel Villanueva Valdés, que con esos dos apellidos pues estáis viendo que también falleció hace 15 días, otro asturiano de origen y de corazón, que nos ha abandonado muy recientemente. Pero realmente yo lo primero que hice cuando me enteré que queríais hacer esto, concederme este honor, fue ponerme a investigar, diciendo, no vaya a ser que yo sea asturiano, y siendo asturiano, pues claro, esto de que me hagan asturiano adoptivo no puede ser. Entonces busqué los apellidos, porque los primeros son González Redondo, pero el tercero es de Posada, y el cuarto es Alvarado. Y claro, ese de Posada da mucho juego, es el de mi padre, efectivamente, Francisco González de Posada. Yo sabía que no era asturiano, había nacido en Cádiz y mi madre en Córdoba. Bueno, había nacido en Sevilla, pero se ha criado en Córdoba. Y era hija de cordobeses, con lo cual, hasta aquí. Pero claro, este apellido de Posada es ilustrísimo. Y entonces, el primer gran de Posada que tenemos que recordar, pues es el fundador del centro. Sí. Es verdad que hubo un centro antes en Cuba, pero desapareció, con lo cual este es el decano de todos los centros asturianos.
Así que me puse a investigar si don José de Posada Herrera, ilustrísimo político a lo largo del siglo XIX, que ocupó puestos en casi todos los tipos de gobiernos que tuvimos en ese complicadísimo siglo XIX, pues era el origen de nuestro apellido. Y resulta que afortunadamente no. Y es una pena, porque es una persona que llena gran parte del siglo y que da juego incluso a bromear para que no todo sea tan así serio en las caricaturas que le hicieron, porque fue una persona realmente singular. Pero claro, Posadas o de Posadas hay más, hay bastantes más. Otro presidente ilustrísimo de este centro, don Melquiades Álvarez González Posada. Es más, aquí juntaba el González y el Posada con un guión sin un D. Pero mi padre me confesaba que el D ha sido como un poco guadiana, que aparecía y desaparecía, que él no aparecía en su DNI, pero decidieron ponérselo y entonces recuperó el de Posada, que antes no existía. Y don Melquiades, pues hasta hace nada tenía una exposición, no sé si sigue, en el propio Gijón, donde por primera vez, hace un mes, que llevé yo otra exposición al Centro Cultural de Arena de Gijón, pues pude presumir de en potencia asturiano adoptivo en Madrid. Ya pude decirlo, que ya casi, ¿no? Y como decís, efectivamente, ya me han, entre comillas, contratado para ya, sí siendo asturiano, dar otra conferencia, en este caso en Oviedo, en febrero. Pero tampoco, don Melquiades no era antepasado nuestro. ¿Qué le vamos a hacer? Hubiese sido maravilloso, pero no lo era, ¿no? Nos quedaba seguir buscando. Por ejemplo, otro, Adolfo González Posada y Viescas, reformista, catedrático en el entorno de la Institución Libre de Enseñanza, y aquí muchas veces él se quitaba el Viescas y era González de Posada, pero tampoco. No hay manera, o sea que hasta aquí yo me quedaba bastante contento, digo, porque vaya, a ver si vaya a ser yo asturiano y no me merezca el ser adoptivo, porque en realidad pues soy por naturaleza, por genes y demás. Así que no, por ahí esas vías no eran. Así que me puse a investigar preguntándole a mi familia, oye, a ver, ¿el apellido de dónde sale? Y entonces, pues, como es el segundo apellido de mi padre, pues viene por su madre, Mercedes de Posada Orbeta, gaditana también. Y su marido, Francisco González Ortín, de Huelva. Bueno, vamos a seguir investigando, y seguí investigando en el árbol genealógico, y resulta que Mercedes de Posada Orbeta es hija de Agustín de Posada y de la Torre, que tampoco es asturiano, es Agualagrande en Cuba, pero que es patrono de un centro que todavía sigue existiendo en Llanes. Con lo cual ya estábamos acercándonos, pero afortunadamente todavía estábamos... Mientras que María Luisa Orbeta pues, era de Cádiz. Y los padres de Agustín de Posada ahora ya sí tienen raíces en Llanes. Juan Nepomuceno de Posada Aldaz, con lo cual se le da a internet y efectivamente tiramos de genealogía hacia atrás, no sabemos el segundo apellido de su mujer, que ella era, pues, por supuesto, de origen español, no asturiano, y se conocieron en Remedios, en Cuba, y allí fue donde se casaron, donde él estaba destinado, fue alcalde de Zagualagrande, luego de uno de los grandes barrios de La Habana, luego en Puerto Rico, en fin, yendo y viniendo, y una persona que ha pasado a la historia. Pero me quedé muy tranquilo, porque miramos la cantidad de generaciones que hay por ahí, entonces asturiano, a ver, ¿quién no tiene un tatarabuelo o un tatarabuelo que sea asturiano? Así que por ahí me quedé tranquilo. Es verdad que se ha mencionado nuestra amistad. Eso ciertamente va como algo secundario a lo primero que ha dicho, que somos compañeros desde hace más de 30 años. Y si después de más de 30 años siendo compañeros en la universidad seguimos siendo amigos, eso es para premiarlo, porque eso en la universidad no abunda, es bastante excepcional. Pero yo creo que tampoco. O sea que por eso no puede ser que me hayan hecho hijo adoptivo. Yo, como soy muy crítico conmigo mismo, me puse a investigar. Vamos a hablar un poquito de historia. ¿Cuándo empecé yo a colaborar? Y la colaboración más antigua es de hace ya más de 15 años. Que hablamos de temas muy delicados, pero intentamos darle ese enfoque académico, ¿no? La Universidad Española, ante la Guerra Civil, la depuración en Exilio, ya fue en 2009. Como no les desagradó del todo, pues menos de un año después dijeron, bueno, pues ahora háblanos de otro tema. Y entonces, hombre, teniendo en cuenta que la cornisa cantábrica hay mucha prehistoria, pues ¿por qué no nos hablas desde la perspectiva matemática de la prehistoria? Y a partir de ahí, pues cada año, o a veces 2 veces al año, pues es verdad que he tenido la enorme suerte de que me hayáis llamado y yo feliz de poder contar lo que he ido investigando. Pero en 2012 se iba a acabar el mundo, la profecía maya, pues hablamos de eso, ¿no?
Y dijimos, bueno, pues otro día podemos hablar del que inventen ellos, de Miguel de Unamuno, que permite introducir otros inventores españoles por allí. Claro, en el año 14 todo el mundo se puso a conmemorar la generación del 14 y dice, bueno, pues muy bien, pero esta queda del 27 y hablamos de la generación del 14 y del 27. En 2015 había que conmemorar el quinto centenario de la publicación, perdón, el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte de Don Quijote. Ah, pues ya está. Y desde la perspectiva que a mí me toca, la ciencia en la época de Cervantes, con lo cual siempre dábamos ese ciencias y letras, ese saber único, ese saber universal que compartimentamos pues, para poder estudiarlo, pero que si no lo tenemos todo junto, pues no podemos alcanzar un conocimiento separando los ámbitos, ¿no? Es verdad que ahí nos tomamos una especie de descanso, no muy largo, pero bueno, recuperamos rápidamente y en 2017 pues empezamos a hablar de la Edad de Plata, las generaciones del encuentro con Europa, que pues también daba juego, enlazaba con cosas anteriores y sobre todo pues había un camino de colaboración, porque se pusieron un poco celosos los cántabros. En la Casa de Cantabria se puso, cariñosamente hablando, celosa y joder, pero si tú en realidad eres cántabro por consorte, que es lo más importante, porque uno de dónde es. Bueno, unos dicen que donde ha estudiado el bachillerato, pero en realidad uno es de donde es su mujer. Hijo, hay mujeres de Cantabria, pues ¿cómo voy a decir yo que yo soy de Madrid? ¿Qué cosa más anodina? Pues no, pues yo era de Cantabria. Y como tal, la Casa de Cantabria me dijo, bueno, ya sabemos que te tiene ficha el centro asturiano, por eso yo iba a la Casa de Cantabria a hablar, pero en tanto que asturiano, en esos encuentros de casas de Cantabria. Así que en 2018, pues de alguna manera fui embajador de la Casa del Centro Asturiano en la Casa de Cantabria para hablar de estos temas de prehistoria. Pero claro, esto no podía quedarse ahí y entonces había que seguir trabajando, ¿no? Esto lo habíamos hecho en la Casa de Cantabria, en este encuentro Astur-Cántaro, y al año siguiente pues ya volvimos rápidamente aquí, bueno, al año siguiente no, un poquito después, no, un año más o menos, a hablar de temas pues que son delicados. Claro, ahora estamos conmemorando el 50 aniversario del fallecimiento de Franco. Y yo adelantando como siempre temas que este año también esta conferencia le he dado varias veces, pues vine aquí a hablar de Alfredo Quindelán a Franco, los militares que entre comillas colaboraron con Torres Quevedo. Claro, no colaboraron en el sentido positivo, más bien hicimos un recorrido por todo ese mundo, desde ese general que entonces solo era capitán cuando empezó a colaborar con Alfredo Quindelán hasta Francisco Franco Bahamonde, pasando por otros francos por el camino, ¿no? Y el tema de Leonardo Torres Quevedo, que efectivamente ha venido aquí varias veces, pero muchas veces acompañado. Pues acompañado para situarlo de verdad. Entonces acompañarlo de Leonardo da Vinci, al que todo el mundo conoce, pues permitía situar a Leonardo da Vinci frente a nuestro Leonardo. Y yo creo que cada vez que hacíamos un análisis más allá de los mitos, el nuestro triunfaba frente al mitificado florentino, ¿no? Bueno, al año siguiente ya lo aclaramos, no los comparamos a los dos, sino hicimos bueno, al año siguiente, un año y medio después, me he saltado una conferencia por no exagerar, y la de Torres Quevedo monográfica no, porque siempre he querido que sea más contextualizado, ¿no? Y Andrés recordaba la penúltima que fue en el 2024, porque estábamos conmemorando el año anterior, durante todo el año, el centenario de la visita de Albert Einstein a España, Einstein y los españoles, y claro, esas perspectivas que el Centro Asturiano desarrolla con tanta ilusión de educación y salud, pues vamos a hablar de educación, de sociedad en España, con esa excusa. Ya se había acabado la conmemoración del centenario de la visita como tal, pero en enero del año siguiente pues podemos hacer una recopilación, ¿no? Y el año pasado, hace ahora, pues eso, un año menos 2 días, pues qué más actualidad que la inteligencia artificial. Claro, todo el mundo se ha vuelto loco con la inteligencia artificial y dijimos, vamos a poner un poquito de orden, y el orden normalmente lo aporta la perspectiva histórica. Pues vamos a hablar de los diferentes orígenes que ha tenido la inteligencia artificial para entender a qué llamábamos hoy en día inteligencia artificial y hacia dónde podía ir. Pero claro, por dar muchas conferencias nada más, yo creo que tampoco es por lo que me habéis hecho hijo adoptivo. Yo, asturiano adoptivo en Madrid. Y claro, yo buscando dije, no, yo creo que me van a este galardón por obediente. Porque en una España donde la normativa no se cumple mucho, las leyes, parece que todo el mundo está buscando cómo salvarlas, yo es que llevo toda la vida intentando cumplir las normas, cumplir las leyes. Por ejemplo, ¿qué es la universidad? Donde estoy desde, como he dicho, desde el año 89 ejerciendo y desde el año 83 como estudiante
etc. Bueno, pues la universidad lo podéis leer, es una institución pública con organización y vida corporativa autónoma y cuyos fines son: 1. La investigación científica; 2. La preparación científica y técnica; y 3. ¿Qué gran función tiene? La acción social de extender y difundir la cultura y de vulgarizar los descubrimientos y las aplicaciones prácticas de la ciencia a la vida. ¡Ándale! ¿Estas son las funciones de la universidad en el siglo XXI? No, de hace más de 100 años, porque lo que os acabo de leer se publicó en el equivalente al Boletín Oficial del Estado, que entonces se llamaba Gaceta de Madrid, en el año 1921. Es decir, desde hace más de 100 años las funciones de la universidad son estas que estáis viendo. Esto es un proyecto de ley de autonomía universitaria que se presenta en el año 21 y lo que se pretende es que la universidad sea esto: un sitio donde se investigue, se prepare a las generaciones futuras y sobre todo se proyecte a la sociedad. Bueno, eso no se publicó, eso no se llegó a gestar, bueno, sí, la gestaron muy bien, pero no se llegó como había tantos cambios de gobierno, pues no se implementó. Y tuvimos que esperar hasta el año 83, ya en democracia, para que se promulgase la primera ley de universidades, la ley de reforma universitaria, el LRU, donde recuperaban esas funciones. Son funciones de la universidad al servicio de la sociedad, artículo 1 de la norma. Y esto es lo que se supone que debiera guiarnos a todos los universitarios, ¿no? Sí, tenemos que crear y desarrollar y transmitir ciencia, tenemos que preparar a las siguientes generaciones, sí, lo mismo que se decía 100 años antes, ¿no? Y sobre todo eso, a contribuir al desarrollo cultural de la ciudadanía, de las comunidades autónomas y extender la cultura universitaria a la sociedad. Bueno, las sucesivas leyes universitarias seguían obligándonos a hacer esto, fuese la ley del año 2001 o la actual del año 2023. Y esto es lo que tiene que hacer un profesor universitario: investigar y entregarse a la sociedad. Así que, como asturiano, no me podríais dar el título. Yo creo que por dar conferencias, pues de verdad lo que tengo que hacer es yo agradeceros, más que vosotros agradecerme, así que yo creo que esto me lo dais por obediente, por ser de los pocos españoles que se someten a la ley, en este caso de universidades, y entienden que los profesores universitarios no nos podemos quedar en las paredes de la universidad, sino tenemos que venir a darle el fruto de nuestras investigaciones a la sociedad y compartirla con vosotros, con Tino, con todos los compañeros que nos han ido acompañando desde 2009 y que de alguna manera pues son los que están todos metidos ahí, y que a través de vosotros pues me dais este regalo que ciertamente pues para mí es un antes y un después. Así que ya soy asturiano. No lo era más que por lejanía de apellido y por una estatua que yo iba a ver a Llanes pensando que yo era asturiano más directo. No, ahora ya sí soy asturiano, y a partir de febrero, cuando vuelva por Asturias, porque antes no creo, ya llegaré con todo el pecho inflado diciendo: ahora sí estoy en mi tierra. Así que la palabra mágica en estos momentos, ya sabéis que va acompañado por un muchas, y es gracias. Querido Paco. No seas modesto. Querido Paco, no seas modesto, porque has hecho una exposición brillante, como es normal en ti, pero ahora que me corrija el presidente, a ti se te ha propuesto y ahora se te ha concedido por tu colaboración con el Centro Asturiano de Madrid. No lo dudes. No es por obediencia, no es por nada de eso. Es que te lo has ganado. Es que te lo has ganado. Ahora que me corrija el presidente. Sí, no, yo en todo caso lo complemento, si es que yo no he entendido mal a Paco. Lo que Paco quiere decir es que, bueno, él es un profesor comprometido con este espíritu que aparece en la ley y realmente por vocación pues transfiere ese conocimiento, conoce la normativa, todo lo que puede con su saber y sus investigaciones las da a conocer a través de conferencias, de exposiciones, de coloquios científicos en distintas casas de cultura, en ateneos y demás, entre ellos el Centro Asturiano de Madrid, y a ese sentido de la obediencia se refiere, pero por supuesto es perfectamente complementario con todo lo que ha dicho Andrés como presidente adjunto. Y estamos muy agradecidos porque yo alguna vez he dicho, Paco,
que el profesor universitario, el profesor quizá en general, ¿no? Lo lleva dentro, lleva la universidad dentro y la planta allá donde va, con su amor a la cultura, con su capacidad de alumbrar a los demás, con su cordialidad, con su vertiente social y por supuesto algo que muchas veces hoy brilla por su ausencia, que es con su fundamentación ética. Y yo creo que en la medida en que algo nos vayamos aproximando a lo que podría ser eso que en algunas ocasiones se ha denominado espíritu universitario, pues tú lo encarnas perfectamente, ¿no? Ya digo que de verdad es algo desbordante, increíble la cantidad de actividades de extensión, si se puede decir así, que Paco González Redondo realiza. Es que es algo abrumador. Yo me he fijado, Paco, y te voy a decir que son tantas que a veces los compañeros quedamos, bueno, los compañeros y yo mismo quedamos un poco fuera de juego, ¿no? Porque en el sentido de que dices, caramba, no sabes ya por dónde cogerlo, ¿no? Es prácticamente a diario. Son exposiciones continuas y conferencias y estudios y aportaciones y revisiones de la propia investigación que va realizando. Pienso, por ejemplo, en Leonardo Torres Quevedo, como ha habido, entiendo, una continuidad en los hallazgos, el descubrimiento del perfil y de la obra de este ingeniero, ¿no? A modo de ejemplo. Y así otras muchas temáticas, todas las que nos ha ido recordando. Efectivamente, fíjate, desde el año 2009, prácticamente todos los años, en alguna ocasión dos, seguramente. Yo me perdí una porque estaba de viaje, la de esta que has hablado de Quindelán, ¿no? Hasta Franco, esa me la perdí, pero porque estaba de viaje también universitario, y las demás creo que asistí a todas, incluso a la del encuentro que tuvimos en la hermana Casa de Cantabria, en aquellos encuentros que, bueno, a lo mejor en algún momento nos tenemos que plantear y retomarlos, porque todo lo que sea este sentido fraterno también, yo creo que es maravilloso, muy bueno, y además lo ponemos de ejemplo, ¿no? En las clases, con toda la modestia, pero con toda la sinceridad, contribuye a ese gran concepto que Ortega y Gasset denominaba la vertebración, ¿no? De una forma muy modesta, pero las casas regionales contribuyen a esa vertebración de esta España nuestra que muchas veces pues resulta tan vulnerable a las asimetrías, por decirlo de una forma un poco suave. Y entonces pues estamos muy contentos de esta colaboración tuya, de esta amistad, de este compromiso que nos sirve de referencia, es un ejemplo que tratamos de emular, ¿no? A nuestra manera, por supuesto, de manera que muy agradecidos. Y no sé si alguien quiere también participar, es un coloquio, aunque los vean ustedes aquí. Ahora se lleva mucho, tú lo has visto en algún acto como yo reciente, el poner aquí un sofá y otros sofás, que rompe, quiebra esta imagen de, no sé, de verticalidad, etcétera, ¿no? Pero la verticalidad es un poco aparente, porque el escenario también nos condiciona, entre comillas, porque podemos perfectamente quitar la mesa y poner los sofás y hablar de una manera más circular, si se quiere, multidireccional. Bueno, pues un poco es la invitación a que establezcamos ahora un diálogo. Yo puedo comentar como anécdota, un poco en la línea del profesor González Redondo, que hace muchos años planteamos un pequeño proyecto en nuestro departamento, supongo que esto será confesable, y era un proyecto que lo denominamos, un poco, bueno, idea de un servidor, proyecto de extensión pedagógica. Me inspiré en el título en los proyectos de extensión universitaria de la Universidad de Oviedo y un poco llamó la atención, aquello no prosperó, pero yo a mi manera también trato de hacerlo, ¿no? Un poco esos procesos de puente, porque si no la universidad se queda encerrada. Una de las metáforas que se ha utilizado es la de Torre de Marfil, es como una entidad aislada, una institución aislada en muchos aspectos, y más quizá desde unos departamentos o unidades como la mía, que es teoría de la educación, ahora está subsumida esta teoría de la educación en estudios educativos, y quizá también un poco el área temática de Paco, ¿no? Historia de la ciencia, etc. Necesitamos esos puentes a la sociedad. Por supuesto, aquí los tenemos con el Centro Asturiano de Madrid,
pero siempre que puedo lo hago, ¿no? Allá donde me reclaman y estoy dispuesto, pues allá me voy también a compartir, y en otros países, por ejemplo, en Brasil últimamente, en Paraguay, en México, de manera que yo creo que es muy necesario, yo creo que eso es fundamental, por supuesto. Y nada más, repito, tienen el micrófono a su disposición, si alguien quiere decir algo, pues adelante, que estaremos encantados de escuchar. Y solamente quería hacerle a Paco, con permiso de Twitter, gracias por lo menos que haces todos los temas. Todos los temas, sí, sí. Ameno poder. Eso es que Paco, gracias. Muchas gracias. Y vuelves a menudo. Bueno, cogemos el guante y el 26 volveremos Sí, al el 26 está ahí a la vuelta de hasta el 26. Hombre, no, si queréis la semana que viene venimos en total. Lo que pasa es que ya estoy comprometido con la Universidad Carmen Michelena de Tres Cantos el jueves, pero bueno, el miércoles creo que no tengo nada, o sea que... Sí. Bueno, tú tienes siempre las puertas abiertas, estás en que tu está casa. todo lleno, pero vamos, tú, la primera espacio que haya, si lo quieres, es para ti. Buscamos un poco. Sí, son temas muy buenos y además es que tienes un estilo, mira, si me lo permites enlazar un poco, disculpad la autorreferencia. Nos han publicado este año, pero por entrar un poco en diálogo, que además yo creo que es muy positivo, y lo defendemos, el diálogo pedagógico, es decir, el socrático, el diálogo freireano, si se quiere, de otra manera más crítica, el diálogo alumbrador y educativo de verdad, ¿no? Pero en fecha reciente nos han publicado un cuestionario que está en eso que llaman ahora ciencia abierta o sistema abierto, y se llama Cuestionario para analizar el discurso educativo versión profesorado universitario. Ahora mismo, si te metes en internet, ahí lo tienes y descargable. Puedes descargar desde donde quieras, inmediatamente y gratuitamente, porque no tiene costo. Conjuntamente lo elaboramos una profesora de México, Laura Gaeta, no Leticia, es la hermana pequeña de Leticia, Laura, y un servidor. Y bueno, ¿por qué lo menciono? Porque ya desde hace años, aunque de forma discontinua, me interesa mucho el discurso docente, cómo es la comunicación del profesor. Generalmente la analizamos a partir de 5 dimensiones: la instructiva, la afectiva, la motivadora, la social y la ética. Un poco antes también hice repaso de estas vertientes. Por supuesto, no se trata de coger los 15 minutos gloriosos de una persona, sino el discurso a lo largo de todas las clases, ¿no? Porque un día uno puede estar mal y si quieres poner una fotografía puede salir mal en ese momento, y si, bueno, porque estabas afectado por un dolor, por una preocupación, lo que fuere, de manera que tiene que ser algo general. Pero si tiene algún valor este modelo que fundamenta el cuestionario, CADE por sus siglas, pues indiscutiblemente tú sacarías, en la medida en que se pueda cuantificar, una nota excelente, que es donde quiero llegar, en las 5 dimensiones. Desde el punto de vista instructivo, y supongo que estaréis de acuerdo, y tú, Ángel, que acabas de intervenir, desde el punto de vista instructivo, ¿qué nos aporta en cada conferencia el profesor González Redondo? Desde el punto de vista cordial, afectivo. Digo cordial porque cor cordis es corazón en latín, y a veces ahora ya no, porque te ponen una multa enseguida por delito arboricida. Sí. Pero en otro tiempo los amantes se supone que espontáneamente dibujaban un corazón atravesado. Ahora ya no se puede hacer, porque ya te digo que te ponen una sanción inmediatamente, Villaviciosa o cualquier lugar, y además no menor. Desde el punto de vista motivacional, que es la tercera dimensión, por el orden que queramos, son unos discursos muy motivadores, muy estimulantes, en muchos aspectos embellecidos con el cambio del ritmo de la voz, el tono, las metáforas que utilizas, etc., ¿no? La dimensión social, por supuesto, ese compromiso con la comunidad que está presente de un modo u otro en todos los casos, y la dimensión ética, que no es menor, y por tanto ya te digo que me sirve un poco como referencia para calibrar, valorar un poco y sobre todo tratar de mejorar, en este caso un servidor, el propio discurso, ¿no? Así que enhorabuena, en definitiva,
y bienvenido pues, a esta nómina de asturianos adoptivos en Madrid, que por cierto podríamos hacer un pequeño repaso, porque yo creo que en los últimos años, y algunos los conoces tú, porque son amigos, estoy pensando en la doctora Rosario Limón Mendizábal, estoy pensando en el doctor Miguel Fuentes, podólogo del grupo de la Asociación Española de Medicina y Salud Escolar Universitaria, Miguel Fuentes, podólogo, no sé si lo tenía, hace años, que hace tiempo que no viene. Está también, ¿quién más? José Ángel López Herrerías, el profesor López Herrerías, y algunos más que no recuerdo en este momento, ¿no? Como estudiantes adoptivos. El doctor Jesús Martín Ramírez, que yo no sé si tú le conociste, ¿no? Yo colaboré mucho con él en los últimos años, falleció, que en paz descanse, en el año 23, y bueno, era un catedrático jubilado de psicología, psicobiología, era su especialidad, y luego se fue con la Universidad Nevija y estaba trabajando allí en una cátedra de seguridad. Un hombre no era tan mayor, pero la verdad que tenía mala salud y en paz descanse, ¿no? El doctor Jesús Martín Ramírez y algunos más que en este momento no recuerdo, pero bueno, a varios siglos los conoces tú. Y entonces, pues muchas gracias, Paco, y enhorabuena, ¿no? Que recuperamos todo. Se puede aplaudir, ¿eh? Eso, lo que te voy a decir, lo sabes tú de sobra. Yo tengo dos sobrinas alemanas que se apellidan Menéndez. Entonces, fíjate, los alemanes se ponen a buscar de dónde sale este apellido tan raro y tal y tal. Es que abuelos o bisabuelos, tatarabuelos, quién sabe que fueron a Cádiz, un Posada de Asturias, tuvo hijos allí, eso puede ocurrir perfectamente. Y entonces no lo encuentras, claro que no lo encuentras porque no hay datos. Pero eso es por eso, que dicen que los asturianos nacemos donde nos da la gana. Y ayer decía un asturiano que no solo donde nos da la gana, sino cuando queremos. Así que te puedes quitar años según te... No, yo he nacido como asturiano hoy. O sea, soy muy jovencito. Es verdad. Soy muy jovencito asturiano. Bueno, que el presidente esto se lo está guardando, ¿eh? Sí. Ten cuidado con esto. No, pero lo llevo, no te preocupes. Y bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que... ¿El qué? Perdona, Paco. No, pero lo mismo, no sé si... ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, pues alguien decía que es importante convivir y como parte de eso... Pues vamos a convivir, a conbeber. Vamos a convivir. Eso es. Pues muchas gracias y vamos a tomarnos una película. Gracias a todos.